Ya en su oportunidad se le pidió a la sociedad civil que planteara los proyectos que ellos consideraran necesarios e importantes para el municipio de Santa Cruz de Quiché, y veía injusto el cambiar prácticamente la propuesta A, y por esa razón el día de hoy mi voto fue nulo, porque no estoy de acuerdo en la propuesta B que se hizo el día de hoy. ¿Importante afecta esta situación? Mire, pues no es tanto lo que afecte, a lo que yo voy es que pues no podemos estar jugando con la sociedad civil, si la sociedad civil también se merece respeto, y hoy pues estoy prácticamente apoyando a la sociedad civil por cuanto en su momento, en su oportunidad, ellos plantearon ciertos proyectos. Ellos corrieron con la planificación, corrieron para la creación del SNIP, y pues yo creo que no se puede estar jugando con la sociedad civil. Por esa razón es de que hoy me puse a la par de la sociedad civil, anulando mi voto para la propuesta B. ¿Cuáles fueron los proyectos que en su criterio fueron perjudicados? Mire, hay varios proyectos de los que yo tengo conocimiento. Es por ejemplo la ampliación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un proyecto de drenaje también que está planteando la sociedad civil. Yo creo que son proyectos importantes que si de repente no los vemos, pero que al final estos proyectos iban a ser de mucha utilidad para la sociedad del municipio de Santa Cruz de Quiché y del departamento también. ¿Qué pasará con esos proyectos, alcalde? Bueno, pues yo siempre he manifestado que igual, como son proyectos que benefician al departamento y al municipio, nosotros vamos a seguir coordinando con la sociedad civil para ver de qué manera podemos conseguir fondos y que estos proyectos se ejecuten. Nosotros siempre lo hemos manifestado. Como administradores de la municipalidad no estamos sujetos al 100% del presupuesto que es asignado, tanto de ingresos propios como de los consejos de desarrollo, sino que también hemos hecho la gestión, que es lo que a nosotros nos corresponde hacer, gestión ante instituciones nacionales e internacionales para que estos proyectos se puedan ejecutar. Yo siempre lo he manifestado y vamos a seguir trabajando para que estos proyectos pues no se queden burlados. Hemos venido trabajando ya en dos procesos diferentes con propuestas anteriores que habían sido enviadas a través de ese Plan. El día de hoy hubo una nueva propuesta, la cual fue presentada por un señor alcalde y fue avalada por la mayoría de la mesa del Consejo Departamental de Desarrollo. Hay opiniones encontradas dentro de la mesa. Realmente te digo, como nuevo gobernador, me llamó mucho el proceso democrático que el día de hoy se manifestó en este lugar, ya que habíamos manejado una propuesta, como les decía, por dos periodos anteriores, y hoy nos presentan una nueva propuesta y es aceptada por la mayoría, convocada al Consejo Departamental de Desarrollo. Realmente es un proceso democrático que definitivamente conlleva el desarrollo y los intereses de cada municipio que integran el departamento del Quiché para el desarrollo de las comunidades y de la gente. En inicio habíamos dado a conocer los techos municipales que habían quedado asignados en una sesión pasada, considerando la normativa existente de acuerdo al punto resolutivo número 8/2015 del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, el cual normaba de por sí la forma de distribución de los recursos, los criterios a tomar para asignarle a cada municipio cierta cantidad de recursos, y también asignaba un 5% del fondo departamental para que la sociedad civil hiciera su propia priorización de necesidades y se asignaran recursos para ejecución de obras. Esa normativa el día de hoy no se cumplió por una decisión del órgano en pleno como Consejo de Desarrollo, y se llegó a determinar una segunda propuesta, la cual al final tuvo la mayoría absoluta en votos y se toma como oficial debido a que el Consejo de Desarrollo lo decidió. Partimos entonces el día de hoy de cero en el proceso que ya se llevaba bastante avanzado.